Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 54. Unido al Eterno, sereno en el yo, no se aflige, nada apetece, es el mismo para todos los seres y alcanza la suprema devoción a mí, dice Krishna. Y aquí veremos en un comentario, dice, para las personas que creen o no aceptan la forma a Dios como una persona, el llegar a la etapa de Brahma Bhuta, la etapa en la que se vuelve uno con el absoluto, es lo máximo que existe. Pero para ellos, o para el devoto puro, aún si tiene que seguir adelante, aún si hay que llegar a dedicarse al servicio devocional puro, todavía le queda el de llegar a ese estado. Eso significa que aquel que se dedica al servicio devocional puro, que se presta al Espíritu Supremo, ya se encuentra en un estado de liberación denominado Brahma Bhuta, o de identidad con el absoluto. Si uno es uno con el Supremo, el absoluto no le puede prestar servicio a él. En el plano de la concepción absoluta no hay diferencia entre el servido y el servidor. Sin embargo, en un sentido espiritual superior sí existe una distinción. En medio del concepto material de la vida, cuando uno trabaja para complacer los sentidos, hay sufrimiento. Pero en el mundo absoluto, cuando uno se dedica al servicio devocional puro, no lo hay. Cuando una persona está en ese estado, siente la felicidad natural. Ahora, que no es fácil, claro que no es fácil. No es que una persona llega a tener ese control y ese amor y ese deseo de servicio tan grande, ¿no? De un día para otro. Es una práctica. El sistema de yoga, los diferentes sistemas de yoga son caminos para poder alcanzar ese nivel, ese estado que nos hace feliz. Porque ¿para qué practicamos yoga? ¿Cuál es la finalidad? Alcanzar la felicidad. El yoga no es para ser un gimnasta. El gimnasta, cualquier persona que practica deporte puede alcanzar una flexibilidad como la del yoga. Pero ¿qué hace una persona cuando ya hace una asana y le sale perfecta? Ya está, pasa a la otra. ¿Cuál es el significado de todo esto? El significado de todo esto, Krishna dice, es la meditación. Cuando una persona ya ha purificado su cuerpo a través del yoga, ha purificado su cuerpo y ha controlado su mente, lo que le queda ahora es meditar sin desviación en el Espíritu Supremo. Y eso es el yoga. El yoga significa la unión con el Espíritu Supremo. Así que bueno, de a poquitito Krishna nos está enseñando cuál es el camino correcto y el camino real. Y el que quiera escuchar, que escuche. Lo demás, ya cada uno con su libre albedrío. Bueno, Jai. Hare Krishna. Namaste.